Hola a todos. El problema 583 nos dice: las dos poleas están fijas al eje Y. Cuando éste gira con velocidad angular constante, la potencia de la polea A se transmite a la polea B. Determine la tensión horizontal T en la correa de la polea B y las componentes X, Y, Z de la reacción de la chumacera C y del cojinete de empuje D, si θ es igual a 0 grados. Los cojinetes tienen la alineación adecuada y ejercen solamente reacciones de fuerza sobre el eje. Entonces ahora vamos a ubicar y identificar cada uno de los apoyos. En este caso tenemos una chumacera en C. Si nos fijamos, esta chumacera nos va a permitir los desplazamientos a lo largo del eje X. Sin embargo, vamos a tener restricción de movimiento a lo largo del eje Y y del eje Z. Por lo tanto, vamos a tener una componente de reacción a lo largo del eje Y, ¿sí? Y otra a lo largo del eje Z. Por lo tanto, vamos a tener aquí CY y aquí tendremos CZ. Ahora, en el apoyo en D tenemos un cojinete de empuje. Por lo tanto, este cojinete nos va a restringir los desplazamientos tanto en X, como en Y, como en Z. Sin embargo, sí nos va a permitir los desplazamientos rotacionales, ¿no? Es decir, los giros con respecto de los tres ejes. Aquí vamos a tener TZ, DX y DY. Entonces aquí ya estamos listos para aplicar las ecuaciones de equilibrio. La primera que vamos a aplicar será la sumatoria de momentos respecto del eje X, considerando que las que tiendan a hacer rotar el sistema en este sentido serán positivas, ¿no? Por regla de la mano derecha. El pulgar debe estar apuntando hacia acá, es decir, hacia el eje de las X positivas, ¿no? Entonces vamos a aplicar. La primera ecuación de equilibrio será sumatoria de momentos en X igual a 0. Para esto vamos a tener que las componentes de la reacción de C cruzan el eje, por lo tanto no intervienen en este cálculo. Lo mismo para las componentes en D. Por lo tanto vamos a tener la fuerza de 65 de 80, la fuerza T y la fuerza de 50 newtons si van a intervenir en este sumatorio de momentos. Por lo tanto, empezamos fuerza de 65 newtons con un brazo de 80 milímetros. Positivo porque tiende a girar el sistema en esta dirección. 80 milímetros de una vez lo vamos a pasar a metros porque las fuerzas las tenemos en newtons. Por lo tanto será 0.08 metros. Positivo como hemos dicho, ¿no? Ahora, la fuerza de 80 newtons negativo porque tiende a hacer girar el sistema en esta dirección. Por lo tanto, menos 80 que multiplica el mismo brazo de momento, ¿no? Que viene a ser el radio de la polea. 80 milímetros, o sea, 0.08 metros. Le sumamos la tensión T porque tiende a girar el sistema en el sentido positivo. Y su brazo de momento viene dado por el radio de esta polea B, que será 150 milímetros, o sea, 0.15 metros, menos la fuerza de 50 newtons, ¿sí? Cuando el ángulo θ es igual a 0. Por lo tanto, esta fuerza vendrá más o menos en esta dirección. ¿Sí? Aquí tendremos esta fuerza de 50 newtons. Prácticamente a esta lo anulamos, ¿no? Entonces vamos a tener menos 50 que va a multiplicar al radio también de esta polea, que será 0.15 metros. Y todo esto lo igualamos a 0 porque ya no tenemos más fuerzas que actúen en el sistema que la hagan rotar sobre su eje X, ¿no? Entonces despejamos la tensión T y vamos a tener que es igual a 58 newtons. Entonces ya podemos aplicar la segunda ecuación de equilibrio, la cual será sumatoria de momentos en Y igual a 0. Aquí vamos a tener todas las fuerzas que hagan rotar este sistema a lo largo de su eje Y. Por lo tanto, vamos a considerar este sentido como positivo, ¿sí? Por regla de la mano derecha. El pulgar debe estar indicando hacia acá. Por lo tanto, vamos a tener que todas las componentes en D no van a intervenir en los cálculos porque cruzan el eje Y. La fuerza de 50 newtons es paralela, por lo tanto tampoco. La fuerza T también es paralela, por lo tanto tampoco va a generar momento. La reacción CY
tampoco por ser paralela. Por lo tanto nos va a quedar CZ, la fuerza de 65 y la fuerza de 80 newtons. Ahora, la fuerza CZ tiende a una rotación en el sentido negativo, por lo tanto será menos CZ por su brazo de momento que viene dado por 750 milímetros, o sea 0.75 metros. A esto le sumamos el momento que va a producir la fuerza de 65 newtons, ¿sí? Que tiene un brazo de 450 milímetros, o sea 0.45 metros, más la fuerza de 80 newtons que tiene un brazo también de 0.45 metros. Todo esto lo igualamos a 0. Despejamos CZ, resolvemos y vamos a tener que es igual a 87 newtons. Continuamos aplicando ecuaciones de equilibrio y vamos a tener aquí sumatoria de momentos alrededor del eje Z igual a 0. ¿Sí? Vamos a tener que nuevamente estas tres componentes de la reacción en D no van a intervenir en los cálculos. Tampoco CZ, ya que es paralela al eje Z. Lo mismo para las fuerzas de 65 y 80 newtons. Son paralelas, por lo tanto tampoco van a generar un momento alrededor de ese eje. Sí va a generar un momento la fuerza CY. Ahora, alrededor del eje Z vamos a considerar este sentido como positivo, ya que el pulgar debe estar apuntando hacia la Z positiva. Por lo tanto, CY multiplicará su brazo que será 0.75 metros. ¿Sí? Sentido positivo hemos dicho. Ahora, la fuerza T también tiene un sentido positivo, por lo tanto será más T que multiplica a su brazo que será 200 milímetros, o sea 0.02 metros, más la fuerza de 50 newtons que tiene el mismo brazo, ¿no? 0.02. Todo esto lo igualamos a 0. Despejamos CY, resolvemos y tenemos que es igual a menos 28.8 newtons. Entonces, el signo negativo nos indica que se debe invertir el sentido de la flecha en el que estamos mostrando en el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, ya tenemos definida la magnitud y la dirección de la componente Y de la reacción en la chumacera C. Ahora podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en X y vamos a tener que solamente tenemos la reacción de X. Por lo tanto, dx será igual a 0. Ahora podemos aplicar la ecuación sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde tendremos de Y positivo menos CY, que es 28.8. Si ya no consideramos este sentido, sino como hemos visto que es negativo, lo consideramos en dirección hacia el eje de la Y negativa, más la tensión T, más la fuerza de 50 newtons y lo igualamos a 0. Entonces, tenemos el valor de T, que es 58, despejamos de y tenemos que es igual a menos 79.2 newtons. Esto también quiere decir que debemos invertir el sentido que hemos considerado en el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Porque está erróneo, o sea, está equivocado. Por último, tendremos sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Aquí vamos a considerar CZ más DZ menos 65 menos 80. Todo esto igual a 0. El valor de CZ sabemos que es 87, por lo tanto, despejamos DZ y vamos a tener que es igual a 58 newtons. Y con esto ya le dimos solución al problema 583. Pasemos al problema 584. El problema 584 nos dice, las dos poleas están fijas al eje Y. Cuando este gira con velocidad angular constante, la potencia de la polea A se transmite a la polea B. Determina la tensión horizontal T en la correa de la polea B y las componentes X y Z de la reacción de la chumacera C y del cojinete de empuje D si el ángulo θ es igual a 45 grados. Los cojinetes tienen la alineación adecuada y ejercen solamente reacciones de fuerza sobre el eje. Entonces observamos el gráfico y verificamos que es el mismo que el problema 583. Por lo tanto, las reacciones en C y las reacciones en D van a ser las mismas. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre nos quedará así.
Y aquí ya comprobamos que las reacciones en la chumacera C son las mismas que el problema anterior, ¿sí? Nos permite el desplazamiento en X, por lo tanto ahí no hay restricción, pero sí tenemos restricciones en Y en Z. Ahora, en el cojinete de empuje D tenemos restricción en los tres ejes, ¿no? Dicho esto, ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, para lo cual vamos a empezar con la sumatoria de momentos en X igual a 0. Entonces, el sentido positivo que se va a considerar para el eje de las X será cuando el pulgar apunte hacia este sentido, ¿no? Por regla de la mano derecha. Por lo tanto, los giros en esta dirección serán considerados positivos. CZ y CY cruzan el eje X, por lo tanto no generan momento. La fuerza de 65 newtons está generando un momento positivo, por lo tanto 65 que multiplica al brazo de momento que es igual al radio, 0.08 metros, ¿no? Que es la equivalencia a 80 milímetros. La fuerza de 80 newtons hace girar el cuerpo en sentido negativo, por lo tanto menos 80 que multiplica al brazo de momento, que vuelve a ser el mismo radio de la polea A, 0.08. Luego tenemos la tensión T, que hace girar el cuerpo en sentido positivo, por lo tanto más T que multiplica su brazo que viene dado por el radio de la polea B, 0.15 metros, menos la fuerza de 50 newtons que hace girar el cuerpo en el sentido de negativo. Su radio sigue siendo el brazo, ¿no? O sea, el radio de la polea B sigue siendo el brazo de esta fuerza, por lo tanto 0.15. Las componentes de la reacción en D todas cruzan el eje X, por lo tanto no generan momento. Entonces ahí igualamos a 0. Ahora despejamos la tensión T y tenemos que es igual a 58 newtons. Ahora ya podemos aplicar la siguiente ecuación de equilibrio, que es sumatoria de momentos en Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces todos los momentos alrededor del eje Y que giren en este sentido serán considerados como positivos. Por lo tanto, CY no genera momento porque es paralela al eje de las Y. Sin embargo, CZ sí va a generar un momento en esta dirección, que será negativo, menos CZ, que multiplica su brazo de momento, que es 750 milímetros, o sea, 0.75 metros. Las fuerzas de 65 newtons y de 80 newtons van a tener un brazo de 0.45 y ambas hacen girar el sistema en sentido positivo, por lo tanto, más 65 por 0.45 más 80 por 0.45. La tensión T es paralela al eje Y, por lo tanto no genera momento, mientras que la fuerza de 50 newtons tiene dos componentes, una paralela al eje Y otra que es en dirección de la Z positiva. Esta componente a lo largo del eje Z tendrá una magnitud de 50 por seno de 45 grados, ya que este ángulo θ nos dice el enunciado que es igual a 45 grados. Por lo tanto, observamos que tiene un giro en sentido negativo y colocamos su magnitud. ¿Cuál vendría a ser el brazo de momento? Pues la distancia que hay hasta la polea B, es decir, 200 milímetros, 0.2. Y todo esto lo igualamos a 0. Por lo tanto, podemos despejar CZ y resolver, con lo cual tendremos que CZ es igual a 77.57 newtons. Con esto ya podemos aplicar la tercera ecuación de equilibrio, la cual será sumatoria de momentos en Z igual a 0. Para este eje vamos a considerar, por regla de la mano derecha, cuando el pulgar apunta hacia Z positivo, que este sentido de giro será considerado como positivo. Por lo tanto, observamos que CZ es paralela al eje C, por lo tanto no genera momento, mientras que CY sí tendería a hacer rotar el sistema alrededor del eje Z, pero en sentido negativo, por lo tanto menos CY que multiplica a un brazo de 750 milímetros, o sea 0.75 metros. La fuerza de 65 newtons y de 80 newtons son paralelas al eje Z, por lo tanto no generan momento. La fuerza T
tiende a hacer girar el cuerpo en el sentido de las z positivos, por lo tanto, más tensión T que multiplica su brazo, que sería 0.2 metros. Luego tendríamos la fuerza de 50 newtons, pero esta tiene dos componentes, un componente a lo largo del eje y un componente a lo largo del eje Z. La que viene a lo largo del eje Z será paralelo con el eje Z, por lo tanto no va a generar momento. Sin embargo, esta que viene a lo largo del eje Y, cuya magnitud es 50 por coseno de 45, sí tenderá a hacer girar el cuerpo o el sistema alrededor del eje Z en el sentido positivo. Por lo tanto, más 50 por coseno de 45 grados, que multiplica su brazo de momento, que sigue siendo 0.2 metros. Aquí ya no tenemos más términos, puesto que la reacción en D, todas cruzan el eje Z, por lo tanto no generan momento. Entonces igualamos a 0. La magnitud de T la tenemos 58 newtons, por lo tanto despejamos Y y podemos hallar su magnitud, que es igual a 24.89 newtons. Nos faltaría determinar todas las componentes del cojinete de empuje D. Por lo tanto, aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vemos que la única fuerza a lo largo del eje X es dx, por lo tanto, dx debe ser igual a 0 para mantener la condición de equilibrio. Seguimos con la siguiente ecuación de equilibrio, la cual será sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Aquí vamos a tener menos EY porque va en el sentido negativo, es decir, menos 24.89, más la tensión T, que es igual a 58, más la componente en Y de la fuerza de 50 newtons, que es igual a 50 por coseno de 45, menos dy. ¿Sí? Todo esto igual a 0. Por lo tanto, despejamos dy, resolvemos y tenemos que es igual a 68.5 newtons. Y por último nos quedaría la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Aquí vamos a tener cz positivo menos 65 menos 80, tensión T no interfiere, la componente en Z de la fuerza de 50 newtons, que sería positivo, más 50 por seno de 45 grados, más dz igual a 0. La magnitud de cz ya lo teníamos, 77.57, por lo tanto reemplazamos, despejamos dz y vamos a tener que es igual a 32.1 newtons. Y con esto ya determinamos todas las componentes X y Z de la reacción en D y de la reacción en C. Y bueno, con esto ya le dimos solución al problema 584. Espero que les haya gustado y sobre todo, más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.